Buenas noches, mi amada iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. El día de hoy tenemos la bendición de tener este hermoso culto de alabanza, oración y estudio de la palabra de Dios. Queremos recordar algunas cosas importantes para nosotros como iglesia. Como iglesia y como cristianos tenemos el privilegio de entrar al trono de la gracia, de la misericordia, para alcanzar y hallar la gracia para el oportuno socorro. Esta bendición puede practicarse tanto individual como colectivamente. Cuando los hermanos en Cristo se reúnen como iglesia, entran colectivamente al trono de la gracia y misericordia, en donde el Padre está en su trono. Y el Señor Jesucristo, sentado a su diestra como sumo sacerdote, intercede por quienes han entrado a su presencia. Con el auxilio del Espíritu Santo, clamando desde el corazón de cada uno de los hermanos. Al entrar colectivamente al trono de la gracia, el pueblo de Dios derrama su corazón dejando sus cargas delante del Señor. Y así, con corazones agradecidos, adoran su nombre con cánticos agradables a Él y con un corazón dispuesto se sientan expectantes para escuchar su exhortación. En esta noche vamos a alabar el nombre de Dios como Él lo merece y vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, como lo dice la palabra del Señor. Entreguemos nuestra alma, corazón y fuerzas al Señor en este momento y alabémosle juntos. Oh, cuando confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por su misericordia y por la oportunidad de podernos reunir una vez más en su nombre.
Vamos a seguir con el estudio del capítulo 5 del libro de los Salmos y vamos a ver ya los dos últimos versículos. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 y el versículo 12. Pero alegres en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 5 es un salmo donde David está pidiendo protección, es una oración de protección. Cuando el creyente anda por este mundo, por ser contrario al mundo, porque sus pensamientos, su comportamiento no es el comportamiento del mundo, el mundo automáticamente le rechaza. Decía el Señor Jesús que a él lo habían aborrecido, también al creyente, a los miembros de una iglesia, a los miembros del cuerpo de Cristo también les van a aborrecer. ¿Por qué? Porque la sola presencia de un creyente hace que el impío se sienta mal, que el impío se sienta pecador, que el impío se sienta incómodo. Hace que el impío entienda que hay un futuro, que hay un juicio y que hay una condenación. Y como no les gusta tener este tipo de impresión, tratan de apartarse de los creyentes, tratan de burlarse de los creyentes, hacer mofa de los creyentes, o como ahora se dice, hacer bullying de los creyentes. Sin embargo, la sola presencia del creyente es una luz sin necesidad tan siquiera de hablar de Cristo. Su testimonio, su comportamiento le está hablando a la conciencia de estos hombres. Algunos de estos se van a arrepentir, pero otros, en lugar de arrepentirse, van a ser contrarios, a ser enemigos y, si es posible, destruir la vida del creyente. Esto es lo que le estaba pasando a David. David era un hombre de Dios, David era un hombre con un gran testimonio, David era un hombre que quería glorificar al Señor y se le habían levantado enemigos tanto fuera del hogar como dentro de su hogar. Sin embargo, David pudo perseverar. Estamos de acuerdo que cuando nos atacan no nos gusta, pero David tenía un secreto y son los que hemos leído en ese versículo 11 y ese versículo 12. Dice el versículo 11, pero alegres en todos los que en ti confían. La alegría es algo que el creyente puede disfrutar. Cuando estamos hablando de una alegría mundana, la alegría mundana es circunstancial. Por ejemplo, si una persona va por la calle y se encuentra $100, pues se va a poner muy alegre. Pero si a los 50 metros se los roban, se va a poner muy triste. Entonces esa alegría fue pasajera, fue circunstancial. La alegría del creyente no es circunstancial. La alegría del creyente, de hecho, ni siquiera es humana. La alegría del creyente es parte del fruto del Espíritu. Recuerdan que el apóstol nos dice ahí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Bueno, estamos hablando del gozo. Es ese gozo interno que supera las circunstancias. Ese gozo maravilloso que nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Van a venir pruebas, van a venir aflicciones, van a venir momentos terribles. No vamos a decir que si estamos pasando por una etapa de enfermedad o por problemas familiares o problemas económicos o problemas del índole que sean, humanamente vamos a estar riéndonos a carcajadas. No se trata de eso, no es eso lo que está hablando. Lo que está hablando acá es que nosotros, como tenemos al Señor, tenemos la misericordia de Dios, la gracia de Dios, las promesas de Dios, sabemos cuál va a ser el resultado de la batalla que estemos peleando.
Dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y no tenemos por qué dudarlos. Algunos se molestan con Dios y algunos quieren rechazar este versículo porque les molesta cuando ellos están pasando una prueba. Pero con todo y eso, el versículo sigue siendo verdad, la palabra de Dios sigue siendo verdad y va a tener ese destino que el Señor nos está diciendo. Pero alegres en todos los que en ti confían. Yo sé que, por ejemplo, los tiempos de pandemia han sido tiempos de aflicción. Algunos han visto dificultades económicas, algunos se sienten turbados, algunos miran las noticias y pierden la fe y se estremecen profundamente por lo que se está diciendo. Con todo y eso, confiamos en el Señor. Con todo y eso, más importante que lo que usted pueda ver en la televisión, que lo que usted pueda ver ahí en el internet, que lo que usted pueda leer en algún periódico, es lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la misericordia y la gracia de Dios, las promesas que están acá. Y estas nos garantizan que podemos confiar en el Señor. Nos podemos alegrar porque Él no nos ha abandonado. Estamos en este momento, en medio de la pandemia, o tal vez usted tiene algún tipo de pandemia particular que usted esté sufriendo a nivel de personal o a nivel de su familia o a nivel laboral. Bueno, estamos aprendiendo con el Señor que a pesar de las circunstancias, a pesar de que la marea sea contraria, a pesar de que el viento no nos quiera dejar avanzar, a pesar de que sintamos que podemos morir en el intento y a pesar de los pesares humanamente hablando, el Señor nos garantiza y nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos fe en el Señor, entonces descansamos en el Señor. No sabemos cómo el Señor va a resolver el día de mañana. No sabemos cómo el Señor va a resolver la otra semana. No sabemos cómo el Señor va a resolver el otro año. Lo que sí sabemos es que el Señor va a resolver, que el Señor va a actuar, que el Señor nos va a cuidar, que el Señor nos va a proteger, nos va a ayudar y nos va a sustentar, porque Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. En estos tiempos difíciles estamos aprendiendo a caminar sobre las aguas tempestuosas, sobre las aguas de la duda. Estamos aprendiendo a caminar sobre las aguas y hay momentos en que quitamos nuestra mirada de Cristo. Hay momentos en que nos ponemos a ver las olas, el viento, las circunstancias y pensamos que no tenemos más allá, que no tenemos futuro. Pero inmediatamente, sabios como Pedro en aquel momento, decimos, Señor, sálvanos. Inmediatamente vuelve el ánimo, vuelve la fortaleza, vuelve la esperanza, vuelve la palabra de Dios, vuelve el texto bíblico al corazón, a la mente del creyente y nos sentimos una vez más confiados, fortalecidos y animados para poder seguir adelante. Es en medio de las dificultades que podemos ver al Señor en su misericordia. Es en medio de las dificultades que podemos saber que el Dios de los milagros sigue siendo el Dios de los milagros aún en este tiempo. Y es el Dios de los milagros para la vida de cada uno de nosotros. En las circunstancias peculiares, particulares que podamos estar enfrentando. Es el Dios bueno, el Dios de la gracia. Y podemos contarlo. Luego de que pasamos la prueba, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la prueba no nos derrotó, sino que podemos ir y contar cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo ha tenido de nosotros misericordia. Y el que nos ha ayudado una vez y 2 veces y 6 veces y 1000 veces, estamos seguros que nos seguirá ayudando por una sencilla razón, porque somos sus hijos. Y ahora Dios no nos mira como extraños, Dios nos mira como hijos y nos cuida como a hijos y nos atiende como a hijos y nos suple como a hijos. Es que esta es la condición maravillosa del creyente, esa condición que el impío no puede entender.
Para el impío esto es locura. Para el impío, cada vez que hablamos de fe, que hablamos de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, ellos dicen, esto no puede ser. No hay un Dios que se manifieste así, o no hay un Dios que pueda ser tan personal. Ellos no lo pueden entender, pero si usted tiene el Espíritu del Señor, usted va a entender lo que entiendo yo. Usted va a sentir lo que estoy sintiendo, que el Dios de la misericordia y el Dios de la gracia no nos abandona. Nunca nos ha abandonado y jamás nos abandonará. Pero alégrese, y reitera la frase, hay que alegrarse, alégrese en todos los que en ti confían. No puedo confiar en el ser humano, no puedo confiar en los políticos, no puedo confiar en los que estén buscando vacunas, no puedo confiar en el dinero que tiene el banco, no puedo confiar en la sociedad, no puedo confiar en el hombre. De hecho, la palabra de Dios nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso mi confianza y su confianza no están en las circunstancias ni en las personas. Su confianza y mi confianza están en el Señor de la gloria, en el misericordioso Dios que sentado en su trono de gloria nos mira y nos cuida con bastante atención. Pero alegres en todos los que en ti confían. Y no se queda allí. No es una mera alegría, sino que sigue, dice, den voces de júbilo para siempre. Este júbilo habla de un estruendo. Cuenta la palabra de Dios que un día los filisteos atacaron al campamento israelita y los vencieron. Y los israelitas dijeron, bueno, hagamos algo, traigamos el arca de Jehová para que nos ayude y para que podamos vencer a los filisteos. Claro, en aquel momento ellos tomaron el arca de Jehová como si fuera un amuleto, pero trajeron el arca de Jehová. Y dice la palabra de Dios que hubo tal júbilo en aquel momento en el campamento de Israel que la tierra tembló. Y los filisteos dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Y se dieron cuenta que habían traído el arca de Jehová de los ejércitos al campamento antes de empezar la batalla. Y los filisteos se asustaron y dijeron, bueno, tenemos que esforzarnos 2 veces, porque este es el Dios que venció a Egipto, es el Dios que destruyó a Egipto, es el Dios que los hizo pasar por el Mar Rojo, es el Dios que los condujo 40 años en el desierto, es el Dios que les dio el maná en el desierto, que les dio agua en el desierto, que les dio carne en el desierto, que los hizo pasar el Jordán. Es el Dios que venció a Jericó haciendo que cayeran los muros solamente por su poder. Es el Dios que conquistó toda la tierra de Canaán. Ahora ha venido este Dios y los filisteos se asustaron. Pero en el campamento de Israel hubo un júbilo tan inmenso, tan grande, tan maravilloso, que todo el mundo supo, todo el mundo se dio cuenta. Este es el júbilo que hace tiempo no se mira en el creyente. No estamos hablando de hacer un culto de júbilo y de empezar a tirar Biblias para arriba y empezar a hacer qué sé yo qué desorden. El júbilo es una expresión de cada quien. El júbilo se tiene, el júbilo se disfruta y el júbilo es como ese anuncio de que somos más que vencedores por medio que nos amó, aunque aún estemos en medio de la batalla. Puede ser que estemos en medio de la batalla, puede ser que la batalla apenas esté iniciando. Sin embargo, ya tenemos júbilo porque sabemos que en Cristo Jesús, si andamos conforme a sus pasos, conforme a sus ordenanzas, vamos a ganar, vamos a vencer, y por eso desde ya debemos estar alegres. Yo sé que el mundo habla del coronavirus y hablan de toda la recesión económica que puede haber, pero somos más que vencedores. ¿O no lo cree, mi querido hermano? Tantos años de estar leyendo la palabra de Dios, tantos años de estar escuchando las promesas de Dios y usted todavía sigue sufriendo. Tantos años de ver cómo Dios consuela y cómo Dios nos anima también, diciéndonos estoy con ustedes y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Parece que esos versículos son meramente consuelos y no son realidades. Tiene la palabra de Dios que dejar de ser un consuelo, que sí lo es, para transformarse en una realidad en la cual podamos confiar.
No está cansado de estar triste. No está cansado de sentirse derrotado. No está cansado de estar contando solamente las desgracias, las penas y lo que le hacen a usted. No es el momento de poder alabar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace en su vida. No es el momento de tener júbilo y alegría. Es fácil mantener la alegría y el júbilo cuando las cosas andan bien. Eso lo hacen aún las personas sin Cristo. Pero los creyentes, los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, podemos vivir el gozo de nuestra salvación aún en medio de las circunstancias más penosas que podamos enfrentar. Y sé que muchos las hemos enfrentado y quien quita nos estén esperando otras. Pero dice la palabra de Dios: den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Es que, hermanos, a veces nos esforzamos por tratar de ganar nosotros las batallas. A veces la batalla, no, como dice el apóstol Pablo, no es con carne y sangre, sino con huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no podemos nosotros con nuestra fuerza humana vencer estas huestes espirituales de maldad. Así que la batalla no puede ser nuestra. Tenemos que dejar que el Señor sea quien luche nuestra batalla para que podamos tener la victoria. Así que en ti se regocijen los que aman tu nombre, y nos regocijamos en el Señor. Nos sentimos abrazados, nos sentimos fortalecidos. Puede ser que Satanás siga como león rugiente buscando a quien devorar. Puede ser que nos quiera destrozar. Puede ser que quiera que se mueva el piso en el cual supuestamente nos sentimos seguros. Pero en medio de todo eso nos regocijamos en Dios, porque amamos al Señor. Es maravilloso saber que amamos a Dios. Pero ¿cómo nos damos cuenta que amamos a Dios más de lo que nos amamos a nosotros? Es una buena pregunta. Bueno, cuando el apóstol Pedro, antes de la crucifixión de Cristo, el Señor les habló de que iba a dar su vida. Pedro le dijo: Señor, no, yo soy capaz hasta de morir por ti. Y no dudamos de las intenciones de Pedro, simplemente que cuando llegó el momento de la prueba, Pedro huyó, y además luego de que huyó también le negó hasta 3 veces. Pero este Pedro había pasado la experiencia y había sido lleno del Espíritu Santo, como usted lo fue en el momento de la salvación y como yo lo fui en el momento de nuestra salvación. Ese bautismo del Espíritu que ocurre precisamente cuando recibimos a Cristo. Y en ese momento Pedro ya no luchaba con sus fuerzas, sino era el Espíritu Santo que estaba en él. Y un día Pedro fue capturado con Jacobo, y Jacobo fue asesinado por Herodes. Herodes mató a Jacobo con una espada, y Herodes vio que eso le gustó al pueblo y metió a Pedro en la cárcel, y dice: mañana lo saco para matarlo y quedar todavía mejor con el pueblo. Sin embargo, vemos la actitud de Pedro. Aquel Pedro que un día había salido huyendo, aquel Pedro que fue capaz de negar al Señor hasta 3 veces, ahora era un Pedro confiado. Al día siguiente sabía que le iban a matar. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pedro esa noche? Estaba dormido. Estaba dormido. ¿Por qué? Porque Pedro sabía en quién había creído. Porque Pedro tenía el amor de Dios derramado en su corazón, y por lo tanto sabía que Dios estaba ahí con él. Porque Pedro tenía el gozo de su salvación y espíritu noble lo sustentaba. Por eso Pedro podía tener paz, y no sabía qué iba a pasar al día siguiente, y aún no sabía si iba a morir. Pero si moría no le importaba. ¿Por qué? Porque ya tenía la vida eterna que Cristo le había dado, y estaba seguro que si moría iba a estar con Jesucristo en los cielos. Bendito sea el Señor por eso. Por eso Pedro dejó de ser un cobarde y se transformó en un valiente. ¿Recuerdan lo que dice el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. El Señor tu Dios, el Señor nuestro Dios está con nosotros donde quiera que vayamos. Y ahí tenemos entonces: en ti se regocijen los que aman
tu nombre. Sigue el verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Es que para que el Señor bendiga al justo tiene que pronunciar la bendición. Y cuando el Señor habla, inmediatamente detrás de su palabra viene una acción. Dios bendice al justo. Nosotros, en nuestros delitos y pecados, no podemos hablar de justicia. Pero en Cristo Jesús hemos sido justificados por medio de la sangre derramada de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora somos justos delante de Dios en Cristo Jesús. Ahora somos santos delante de Dios, apartados por Dios para glorificar su nombre. Y el Señor ha pronunciado bendiciones que ha dejado escritas en sus palabras para aquellos que descansan en Él, para aquellos que confían en Él. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. ¿No se siente bendecido? Bueno, mi hermano, revise por un momento cuál es su historia en su caminar con Dios. Dese el permiso de mirar hacia atrás, no hacia Egipto y no hacia desear las ollas de carne y todo lo que los israelitas desearon ahí en el desierto, sino mire hacia atrás y mire su andar con Dios. Desde el momento en que usted anda con Dios, ¿cuántas pruebas ha pasado? ¿Cuántas circunstancias ha tenido que enfrentar? ¿Cuántas veces ha tenido que humillarse ante el Señor, clamando al Señor por un milagro? ¿Cuántas veces el Señor se ha glorificado? Dígame usted cuántas veces el Señor le ha fallado. Dígame usted si el Señor no ha sido fiel en la situación particular de su vida. Y se va a dar cuenta de que Dios siempre ha estado allí, que Dios nunca le abandonó. Ese Dios maravilloso no nos deja solos. A veces somos rebeldes y a veces nos apartamos de los caminos de Dios. Y no es que el Señor nos abandonó, sino es el hombre que abandona al Señor. Es como esa oveja que se perdió en el desierto y con todo y eso, el Señor salió a buscarle. Porque le pertenece al redil y salió a buscarle hasta encontrarla y la volvió a poner en el redil. Muchas cosas que hayan pasado en nuestra vida, no echemos la culpa al Señor cuando nosotros somos los que hemos andado apartados. De vez en cuando una patita quebrada es buena para que el Señor nos ande cargados en sus hombros y así aprendemos a disfrutar de la compañía del buen pastor. Entonces en ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Además de esto termina el texto diciendo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no de nosotros, es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie nos puede quitar esta salvación. Nadie puede arrebatarnos esta salvación tan grande y tan maravillosa. Esta salvación nuestra está guardada en Cristo. Así que somos salvos aunque el diablo no quiera. Y somos salvos aunque el mundo no quiera. Puede ser que en medio de nuestra salvación caigamos en pecado. Claro que sí. Sí, claro. Vamos a seguir tropezando de vez en cuando, tal vez por ignorancia, tal vez por error. Y bueno, confesamos nuestros pecados, dice la palabra del Señor, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero podemos perder por causa del pecado el gozo de nuestra salvación. Sí, lo que no vamos a perder nunca es nuestra salvación. Por eso decía David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de tu salvación. Tal vez usted ha perdido el gozo de la salvación. Bueno, sí. Pídale a Dios que le devuelva el gozo de la salvación, que la pueda disfrutar. Lo que no ha perdido y nunca podrá perder, si usted es un hijo de Dios, si usted recibió a Cristo como único y suficiente Salvador, es la salvación que el Señor le ha dado.
porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Ahora, con esta salvación tan grande que tenemos, el Señor, además de la gracia de la salvación, en su gracia, hablemos, digamos, de gracia sobre gracia, en su gracia nos dio el Espíritu Santo y nos dio esa capacidad de podernos vestirnos de Jesús, de podernos vestir de la armadura de Dios, del cinto de la verdad, de la coraza de la justicia, del calzado del apresto del evangelio, de tomar el escudo para poder apagar los dardos de fuego del maligno y sacar la espada que es la palabra de Dios y poder defendernos contra Satanás. Esto es gracia sobre gracia. Esto es más allá de ser víctimas, sino vestirnos para la batalla y poder resistir al diablo. Y habiendo acabado todo, dice la palabra de Dios, estad firmes. Es un escudo sobre el escudo. Es una protección sobre la protección. Estamos en Cristo, estamos en las manos de Cristo, pero dice la palabra de Dios que también estamos en las manos del Padre y que nadie nos puede arrebatar de sus manos. Esto lo decía también ahí el Salmo capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te guardará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Y eso es Dios para nosotros. Esa es la realidad en la que el creyente vive, lo crea o no lo crea. Si no lo cree, va a tener tristeza, va a seguir viendo la gracia de Dios, la misericordia de Dios y la bondad de Dios, porque Dios es fiel. Pero va a seguir teniendo tristeza, porque ha decidido estar triste. A veces nos cansamos de la tristeza. A veces nos cansamos de estar sufriendo. A veces nos cansamos de estar llorando. A veces nos cansamos de sentirnos derrotados. Bueno, si usted está cansado de sentirse derrotado, si está cansado de estar llorando, si está cansado de estar afligido, pues la palabra de Dios nos dice que podemos alegrarnos, que podemos confiar en Él, que podemos tener júbilo en nuestros corazones, que podemos estar regocijados en el Señor. De hecho, el apóstol Pablo ahí en el libro de Filipenses, cerca del tiempo de morir, él dijo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a regocijarnos en el Señor. Porque Él es fiel. Y porque para siempre, mi querido hermano, es su misericordia. Tal vez usted ha estado ahí prestándole atención a estas palabras. Estamos como creyentes, nos sentimos felices, nos sentimos dichosos, estamos regocijados, pero estamos seguros. Estamos seguros de esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Estamos seguros de que si morimos en este momento, vamos a pasar a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted muere en este momento, ¿qué va a pasar con su alma? Sabemos que su cuerpo va a ser sepultado, pero su alma inmortal, ¿qué va a pasar con ella? La palabra del Señor nos dice que para aquellas personas que han pecado, por causa de su pecado, quedaron destituidas, apartadas de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el pecador, el que no ha recibido a Cristo, el que ha endurecido su corazón, si se muere en este momento, su alma se separa de su cuerpo. Esa es la muerte física, pero también su alma va a quedar separada eternamente del Señor. Esta es la muerte espiritual, o lo que la Biblia llama la muerte segunda. Las personas que quedan separadas eternamente de Dios quedan condenadas eternamente. Dice la palabra de Dios, en un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero Dios le ama.
Y usted es importante para el Señor. Y el Señor no ha renunciado a usted. Y por eso hoy para usted es día de salvación. Hoy el Señor Jesús le anda buscando. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo ha encontrado a usted. El Señor quiere que usted tenga vida y vida eterna y vida en abundancia. El Señor sabe que usted ha pecado. El Señor conoce todos sus pecados. Dice la palabra de Dios que hay un registro de esos pecados. Dice la palabra de Dios que al final de los tiempos los libros van a ser abiertos y las personas van a ser juzgadas por las cosas que estaban escritas en los libros. No hay pecado en su corazón que usted pueda esconderlo de Dios, porque Dios no solamente sabe el pecado que usted cometió, sino también el Señor es el primer testigo, porque Él es omnipresente y Él estaba allí cuando usted estaba pecando. Sin embargo, y a pesar de eso, el Señor le ama. Y el Señor sabe que usted necesita un Salvador, que usted necesita alguien que pague la condena de sus pecados. Sus pecados merecen ser condenados, pero si usted los paga sería en el infierno. Pero el Señor no quiere que usted se condene. Por eso manda a su Hijo, su amado Hijo, su Hijo Jesucristo, para que usted pueda tener vida en Cristo Jesús. Jesús en la cruz del Calvario cargó con todos sus pecados, con todas sus iniquidades, con todas sus maldades, con todas sus irreverencias, con todas sus majaderías, con todas sus hipocresías, con cualquier tipo de pecado, por más abominable que éste sea. Cristo lo carga en la cruz del Calvario y recibe el juicio divino sobre su cuerpo en la cruz del Calvario. Y como la paga del pecado es muerte, Cristo muere en la cruz del Calvario. Cristo muere su muerte y le comunica la vida eterna si usted lo recibe como Salvador. Hoy es el día de la salvación, de su salvación. Hoy es el día en que usted puede entregarle su corazón a Cristo. Ábrale su corazón a Jesucristo. Venga donde el Señor, porque el Señor quiere darle perdón. ¿Quiere recibir a Cristo? ¿Quiere recibir a Cristo? Bueno, esta es la noche de salvación. Ábrale su corazón a Cristo. Déjeme dirigirlo en una oración. Venga, oremos juntos para que usted reciba a Cristo como su Salvador. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de ti, y te pido perdón. Y te pido que me laves con la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. He pecado muchas veces y de muchas maneras he ofendido tu nombre. Pero hoy entiendo, Padre, que tú me puedes perdonar, que la obra de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario era para mi perdón. En este momento, Señor, yo quiero recibir a tu Hijo Jesucristo para que sea mi único y suficiente Salvador y para que sea el Señor de mi vida. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. ¿Le abrió su corazón a Cristo? ¿Recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Déjeme decirle que en estos momentos hay una fiesta en los cielos porque un pecador se arrepintió. Hay una fiesta en los cielos porque usted recibió a Cristo como Salvador. Ahora, a nosotros como hermanos en Cristo, como la iglesia de Cristo, nos corresponde ayudarle para que usted por la palabra de Dios comprenda cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, háganos saber de su decisión. Contáctenos, por favor, para poder ayudarle con la palabra del Señor. Mi querido hermano, hoy es miércoles de oración. Tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Luego queremos orar por los enfermos. Queremos también orar por los misioneros. Queremos orar por el gobierno y queremos orar por la congregación. La iglesia tiene que unirse a orar. La iglesia tiene que unirse a clamar. La iglesia tiene que unirse a depender del Señor. La iglesia tiene que buscar a Dios en oración, buscar esa misericordia y esa gracia.
La oración habla de que dependemos del Señor, no de nosotros, sino de Él. Que no andamos buscando nuestra voluntad, sino su voluntad. Que no andamos buscando nuestra gloria, sino su gloria. Vamos a hacer una primera oración para ponernos a cuentas con Dios. Tal vez hemos pecado y no nos hemos dado cuenta, o tal vez estamos practicando el pecado que es grave y no nos estamos arrepintiendo, y esto trae disciplina para nuestra vida. Vamos a tomarnos un pequeño momento para ponernos a cuentas con Dios, para pedirle perdón a Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Amado Padre y Dios Todopoderoso, nos presentamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en este lugar, Padre, de gracia y de misericordia. Y queremos pedirte, Padre, que nos perdones. Si hemos cometido pecados, Señor, Padre, si te hemos ofendido, si no estamos a cuentas contigo, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no tenerte, Señor, en el trono de nuestro corazón, por habernos sentado nosotros en ese trono, o haber sentado a otra persona en ese trono, o alguna cosa en ese trono. Perdónanos, Señor, si en lugar de estar bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de estar buscando su rostro y adorarle y querer aprender de Él, estamos, Señor, a los pies del mundo queriendo aprender y seguir las cosas del mundo. Perdónanos, Señor, si hemos salido a la calle haciéndonos llamar cristianos y hemos, Señor, vivido como mundanos. Perdónanos, Señor, si con nuestras actitudes hemos hecho tropezar a alguna persona. Perdónanos, Señor, si alguno ha visto en nosotros alguna falta porque no hemos querido andar conforme a tu palabra. Perdónanos, Señor, por tener miedo. Perdónanos, Señor, por no fortalecernos en el poder de tu palabra, por no descansar en tus promesas. Perdónanos, Señor, si no hemos honrado a nuestros padres, si hemos causado vergüenza, Señor, a ellos o a su memoria. Perdónanos, Señor, si no hemos sido misericordiosos. Perdónanos, Señor, si no hemos querido perdonar. Perdónanos, Señor, si en lugar de perdonar a quien nos ha ofendido, estamos, Señor, permitiendo que las raíces de amargura sigan creciendo para contaminarnos y contaminar a otros. Perdónanos, Señor, si no hemos sido, Padre, el esposo o la esposa, Señor, que se debe ser. Perdónanos, Señor, si como esposos no hemos amado a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Perdónanos, Señor, si no las hemos tratado como vaso frágil. Perdónanos, Señor, si hemos sido ásperos con ellas. Perdona, Señor, a las esposas que no respetan a sus maridos y que comprenden, Señor, que esto es lo que tú quieres, que esta es tu voluntad. Perdónanos, Señor, si no hemos sido honestos, Señor, en nuestro andar, si no hemos sido íntegros, personas de verdad, o si no estamos agradecidos con todo lo que tú nos has dado, envidiando lo que otros tienen. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Lávanos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Confesamos nuestros pecados, Señor. Tú perdonas nuestros pecados y nos limpias de toda maldad. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a presentar a los enfermos. Yo sé que usted conoce a algunos enfermos. Yo tengo mi propia lista también de hermanos y de conocidos que están enfermos. De hecho, estoy clamándole al Señor, como lo hemos dicho un par de miércoles anteriores, por un milagro para una persona que está afectada en el hospital con un problema cardíaco y también con un problema a nivel de su cerebro. Y estoy pidiéndole al Señor que haga un milagro en la vida de esa persona conforme a su voluntad. Quiero clamar a Él. Sé que Él es bueno, sé que Él es misericordioso, sé que Él puede sanar sin necesidad de un médico o puede usar a un médico también para sanar. Como Él quiera hacerlo, que Él lo haga.
nosotros vamos a clamarle al Señor. Así que vamos a orar por los enfermos. Vamos a pedirle al Señor misericordia para ellos. Mientras que vamos orando, hermano, presente por nombre a esas personas que están enfermas y que usted conoce que tienen necesidad de esta oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor de gloria, por los enfermos, por los afligidos, por los quebrantados. Tú conoces, Dios, su dolor. Tú conoces lo que está pasando en su organismo. Tú puedes entender como nadie más, Señor, el sufrimiento. Yo te pido en el nombre de Cristo, por este hermano y por esta hermana que están enfermos. Puede ser que alguno esté enfermo a consecuencia del pecado y sea una disciplina para su vida. Bueno, Señor, guíale y convéncele de pecado, justicia y juicio, que confiese su pecado, Señor, para que pueda ser perdonado y que tú le sanes. Puede ser, Padre, que la enfermedad sea una prueba para su vida, una prueba de perfección, no de destrucción, una prueba que le está preparando para ese ministerio que tú quieres que tenga. Pues entonces gloria a ti, Señor, por eso. Pero te rogamos consuelo, fortaleza, pero también sanidad. Te pedimos, Señor, por esas personas, Señor, que no sabemos si son salvas. Lo más importante, Padre, es la salvación de sus almas. Porque, Padre, se pueden sanar físicamente, pero si se mueren se van a ir al infierno. Rogamos por la salvación de sus almas para que vengan a Cristo Jesús. Te pedimos también por la sanidad de sus cuerpos. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a orar ahora por los misioneros. Como hemos dicho en los cultos anteriores, una vez el Señor hizo un llamado y este llamado hizo eco a través de todo el tiempo, de toda la historia, y llega hasta nosotros. Ese llamado que el Señor hizo. Una vez le dijo a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y se levantó un grupo de hombres y mujeres valientes, fieles, que estuvieron dispuestos a decirle no a sus vidas para obedecer el llamado que Dios les estaba haciendo. Estos misioneros y misioneras, estos pastores, este grupo de hermanos y de hermanas que están trabajando en la obra de Dios, tal vez están pasando necesidades, porque sabemos que Satanás quiere evitar que la obra que ellos están haciendo por el Señor progrese. Tal vez tienen dificultades económicas, tal vez están pasando por problemas de salud, su cónyuge, sus hijos, tal vez hasta hay problemas de matrimonio, tal vez problemas con los hijos. Sabemos que Satanás es el león rugiente que quiere devorarlos. Pero ellos en la misericordia de Dios perseveran. Ellos manifiestan el amor que tienen por Dios en medio de las circunstancias. A veces ha sido más fácil renunciar para alguno de ellos, pero han seguido adelante. Por estas personas vamos a seguir orando. Y sigo agradeciéndole a Dios la fidelidad de la congregación de esta iglesia La Gracia, que ha logrado cumplir con los compromisos para aquellos hermanos misioneros con los cuales hemos estado ayudando. Gracias al Señor por eso, y gracias por usted, mi hermano, que no se ha olvidado de ellos. Ahora vamos a orar. Vamos a orar por personas como el hermano Herbert Soto, que está en la India, por la hermana Elba en Indonesia, por el hermano Alexis Gibbons en República Dominicana, por el hermano Joel Arce que está en Italia, por el hermano Gerson Orellana que está en el Perú. Vamos a orar, hermanos, por nuestro amado hermano Arvil Smith que está en Honduras, por el hermano Bobby Watson que está en Estados Unidos. Vamos a orar por los pastores que usted conozca también acá, por esos hombres de Dios que están trabajando, que están luchando, que siguen predicando y que las almas siguen llegando a los pies de Cristo y que están siendo discipuladas porque no se le ha dicho no al ministerio, aún con dificultades para poder llevar a cabo el ministerio.
Vamos a orar por estas personas para que Dios les bendiga, para que Dios les supla, para que Dios les ayude, para que Dios les sostenga, para que Dios los sane. Vamos a hacerlo porque los amamos. Y también, hermanos, sigamos orando para que el Señor levante hombres y mujeres fieles dispuestos a vivir y a morir por Cristo, que escuchen el llamado, que puedan decirle no al yo para poder predicar el Evangelio donde Dios quiera utilizarlos. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pedimos que bendigas a los hermanos, que bendigas a los misioneros, que bendigas a estos hombres y a estas mujeres de Dios que están trabajando, predicando, siendo luz, siendo sal, que han sido, Padre, utilizados por tu Espíritu Santo y que a través de esto las almas han venido a los pies de Cristo, porque hay otros que han sido discipulados, porque se están levantando nuevas generaciones, porque la iglesia no ha sido derrotada, porque las puertas del Hades no pueden contra ella, pero necesitamos que estos hermanos y estas hermanas sigan fieles, que sigan predicando, que sigan trabajando y que te sigan glorificando, Señor. Súpleles, bendíceles, ayúdalos, sánalos, protégelos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. A nivel, hermanos, del gobierno, necesitamos seguir pidiendo, bueno, en primer lugar, la salvación de nuestros gobernantes. En medio de la pandemia, en lugar de tomar mejores decisiones, a veces siguen tomando peores decisiones, no con respecto a cómo tratan la pandemia, sino en otros asuntos que dañan la moralidad de una sociedad. Oremos por ellos porque evidentemente necesitan a Jesucristo. Pero también oremos para que Dios les dé sabiduría, para que el Señor les muestre cómo poder seguir manejando esta situación de salud que estamos viviendo. No sé si usted votó por ellos o no, y eso no importa, porque si están allí, Dios los tiene allí, son la autoridad que hoy tenemos. Y por eso, para que por nosotros nos vaya bien, necesitamos orar para que ellos tomen las decisiones que tienen que tomar, para que podamos vivir en paz y seguir predicando el Evangelio. Así que vamos a orar por ellos, en el nombre de Cristo también. Amado Señor, pedimos, Señor, por nuestros gobernantes en nuestro país, don Carlos Alvarado, los ministros, viceministros, diputados, Señor. También por los del Poder Judicial rogamos. También, Padre, los otros gobiernos en los diferentes países. Padre, estas personas toman decisiones que evidencian, Señor, que no te conocen, que no son hijos tuyos. Pero te pedimos por la salvación de sus almas, te pedimos, Señor, porque sabemos que hay creyentes que están cerca de ellos, que les están testificando con el testimonio como con las palabras. Yo te pido, Señor, para que ellos se quebranten de corazón y puedan venir a los pies de Cristo, para que puedan ser salvos, para que puedan tener una vida eterna, para que puedan mirar las cosas con los ojos de Dios. Quiero pedirte, Padre, que les des sabiduría. Quiero pedirte, Señor, que les des entendimiento para poder manejar, Padre, todo el asunto de la pandemia que tanto está afectando a los países. Padre, los ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para concluir, hermanos, queremos orar por la iglesia. Por la iglesia La Gracia. Pero es una oración extensiva para todas las demás congregaciones. Seguimos insistiendo, hermanos, en lo que es la visión de iglesia. El Señor Jesús es el buen samaritano. El Señor Jesucristo anda por los caminos y se encuentra a los enfermos, a los heridos, a aquellos que fueron asaltados por Satanás, y los atiende. Y los lava con la palabra de Dios y los unge con su Espíritu Santo y los trae a una congregación, a un mesón, para que los mesoneros los cuiden, los ayuden, los fortalezcan. Que en su tiempo ellos sigan el camino o que se queden en la congregación como mesoneros. Este es el trabajo de una iglesia. Y damos gracias al Señor porque en la iglesia La Gracia lo vivimos, porque tenemos un corazón de parte del Señor abierto para todas esas lindas personas que el Señor trae para que podamos ayudarles en su vida espiritual. Pero ahora, hermanos,
con la pandemia y todo lo que está pasando, tenemos que entender cómo poder seguir haciendo este trabajo, porque el trabajo no ha terminado, porque no se pueden hacer reuniones en el templo. El trabajo tiene que seguirse haciendo y Dios va a hacer ese trabajo, mi querido hermano, a través del pastor de la iglesia, como a través de cada miembro de la iglesia, porque la responsabilidad es de todos, porque cada uno de los miembros, todos por igual tenemos el mismo Espíritu Santo que nos ayuda y que nos dirige. Al orar por la iglesia, estamos orando no solo por la congregación en general y no solo por el pastor de manera individual, sino por cada miembro de la iglesia, por cada hermano, por cada hermana, para que estemos buscando la voluntad de Dios y no las cosas del mundo, para que con el tiempo, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos en el tribunal de Cristo, seamos muchos los que podamos estar allá, alegres y felices de haber visto cómo la iglesia creció y creció, porque tenía un corazón dispuesto, y como tenía un corazón dispuesto, el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Padre, gracias por la iglesia La Gracia, gracias por todas las demás congregaciones. Te pedimos, bendito Señor, que haya un corazón dispuesto, abierto, un corazón amoroso, receptivo, un corazón misericordioso en cada hermano y en cada hermana de la iglesia. Un corazón, Padre, que se haya dispuesto a servirte conforme los dones espirituales que tú les hayas dado, para que en conjunto, Padre, podamos tener un maravilloso y lindo mesón. Para que tú, bendito Señor, sigas añadiendo a la congregación los que han de ser salvos, para que muchas almas vengan a los pies de Cristo, para que muchos sean discipulados, para que se levanten hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra en otros lugares, para que cuando tú nos llames y estemos en tu presencia, seamos muchos, Padre, por causa de la disposición de una congregación. Te pedimos que bendiga la iglesia, como bendiga las demás congregaciones. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Agradezco que en mi vida estés.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que lo aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Señor. Tuvimos un hermoso tiempo de compartir juntos en esta noche y queremos seguir orando por usted, por su familia, por su trabajo, por todo lo que a usted el Señor le bendice día con día. Y queremos verle nuevamente el próximo domingo, que nuevamente nos sintonice y que podamos juntos seguir aprendiendo de la maravillosa gracia de Dios para nosotros. Buenas noches, mis hermanos.